La unidad 7 vamos a tratar la cinética química. Los temas a tratar son los siguientes. Nosotros hasta ahora habíamos visto el estado gaseoso, en donde el estudio de una reacción química puede hacerse desde el punto de vista termodinámico, como hemos visto hasta ahora, o desde el punto de vista cinético, que es lo que vamos a tratar en esta bolilla. El estudio termodinámico permite conocer la posición en la cual la reacción alcanzará el equilibrio. Cuantitativamente, la posición de equilibrio viene definida por la constante de equilibrio que representa el cociente de las actividades de productos y reaccionantes. El valor de la constante es una indicación de la extensión en la que se producirá la reacción. Sin embargo, no da información relacionada con la duración del proceso. Los criterios termodinámicos no incluyen la variable tiempo, puesto que solo consideran la diferencia de propiedades del sistema entre el estado inicial y final. Por lo tanto, no se ocupan de las velocidades a las que tienen lugar la reacción ni los estados intermedios por los que transcurre. Debido a esto, existen procesos termodinámicamente espontáneos que no se producen a una velocidad apreciable o lo hacen a velocidades muy pequeñas. Un ejemplo es la formación del agua a partir de la combustión de hidrógeno, la cual tenemos un delta de G igual a menos 198 kJ, pero a pesar de que es un delta de G bastante grande, es imposible de hacerla a los tiempos requeridos. A temperatura ambiente este proceso prácticamente no tiene lugar a pesar de que la variación de la energía libre a 25 grados es muy negativa. Para que la reacción se produzca, el proceso debe acelerarse utilizando algún compuesto que acelere, llamado catalizador, como puede ser un negro de platino, o bien iniciarse en algún punto con una chispa que produzca un aumento de temperatura suficiente para acelerar la reacción. Para completar los conocimientos termodinámicos de los procesos químicos, la cinética química va a tratar dos aspectos básicos: la descripción del mecanismo de reacción, tratado a través de una química, se llama cinética química empírica, y estados intermedios en los que se produce la reacción, con la formulación de la ley de velocidad que describa adecuadamente el detalle de esta velocidad de reacción. Y además tenemos la cinética molecular, donde vemos desde el punto de vista interno de qué está pasando en esas reacciones a partir de la cinética. Vamos a definir entonces la cinética química como que el estudio de la velocidad de las reacciones químicas y los factores que afectan esa velocidad, además de conocer el mecanismo de la reacción, es decir, cómo son las etapas que llevan a los reactivos desde su condición de reactivos a productos, incluyendo un conocimiento tan detallado como sea posible de los posibles intermedios que puedan formarse durante la reacción. Así también conocer los factores que son relevantes y controlan la velocidad del proceso. Los estudios asociados con la cinética de las reacciones químicas tienen importancia desde el punto de vista básico como aplicado. Desde un punto de vista fundamental, es relevante obtener información sobre todos los factores que influyen sobre la velocidad de una reacción. El conocimiento detallado de estos factores, como serán concentración de reactivos y productos, etc., es importante para el control cinético de los procesos aplicados. Vamos a ver qué tipo de reacciones químicas habíamos visto hasta ahora. Las que se realizan en una sola fase vamos a llamar homogéneas, que pueden ser sólida, líquida, gaseosas en solución. Y cuando se presentan en más de una fase vamos a llamar como reacciones heterogéneas. En general, en este curso vamos a tratar la cinética desde el punto de vista de reacciones homogéneas. La velocidad de una reacción química está relacionada con la medida del cambio de la concentración de las especies, reactivos o productos por unidad de tiempo. O sea, la velocidad de una reacción química se define como la variación de la concentración de un reactivo o producto a medida que transcurre el tiempo. La medida de la velocidad requiere de la determinación de la concentración instantánea de las especies. Se habla que es necesario determinar un perfil de concentraciones de reactivos o productos a medida que la reacción progresa. Es por eso que si nosotros tenemos la gráfica de concentración en función de tiempo, a medida que transcurre el tiempo vamos a ver que disminuye la concentración de reactivos y aumenta la concentración de productos.
donde en un instante podemos determinar la velocidad de la reacción como la tangente de esa velocidad que será negativa en el caso de reactivos y será positiva en el caso de productos. Para la reacción AA más BB, que nos da CC más DD, donde A, B, C y D en minúscula son los coeficientes estequiométricos, la velocidad de una reacción se puede expresar como menos 1 sobre A por la diferencial de la concentración de A con respecto al tiempo, igual a menos 1 sobre B cuando hablamos con respecto al reactivo B, de la diferencial de B con respecto al tiempo, va a ser igual a 1 sobre C por la diferencial de la concentración de C con respecto al tiempo, y va a ser 1 sobre D por la diferencial de D con respecto al tiempo. El signo negativo en que la concentración de reactivo disminuye con el tiempo, pero la velocidad siempre es positiva. Habíamos hablado al principio en definiciones de cuál era los factores que influyen en la velocidad de reacción, y son los siguientes. La naturaleza de los reactivos, quiere decir qué tipos de reactivos tengo, si reaccionan rápidamente entre ellos, si se encuentran en el mismo estado físico, etc. La concentración de los reactivos ya hemos visto que es muy importante porque participa en la velocidad de reacción, la temperatura y la presión y la presencia de catalizadores. El estudio de la velocidad de una reacción y de los factores que influyen en ella, de este estudio se pueden sacar conclusiones acerca de cómo es el mecanismo de la reacción. Conceptos básicos y aspectos formales de la cinética química lo podemos ver como que la cinética química es necesario definir conceptos de velocidad de una reacción, entonces armar, es decir, la ley de velocidad, el orden de reacción y los mecanismos de reacción, identificando cada una de las etapas. Y dentro de ello vamos a llamar molecularidad, a través de los cuales evolucionan temporalmente durante el proceso. Las dos primeras definiciones son magnitudes netamente experimentales. Se determinan en base a los cambios macroscópicos mientras observados, mientras que el mecanismo normalmente es una hipótesis que debe ser objeto de una verificación experimental y o de herramientas teóricas, normalmente basadas en la mecánica molecular. En general, se observa que la velocidad de una reacción es proporcional a las concentraciones de los reactivos elevada a una potencia. Por ejemplo, la velocidad de esta reacción, AA más BB, que me da los productos C y D, va a ser, con respecto a los productos, la velocidad va a ser igual a una constante K por la concentración de A elevado a alfa por la concentración de B elevada a beta. El coeficiente K se determina constante de velocidad. K es la constante de velocidad de la reacción y esta es independiente de las concentraciones, pero depende de la temperatura. Una ecuación de este tipo determinada experimentalmente se denomina ley de velocidad de reacción. Más formalmente, una ley de velocidad es una ecuación que expresa la velocidad de la reacción en función de las concentraciones de todas las especies presentes en la reacción química global de la reacción en un tiempo dado. Para las reacciones homogéneas en fase gaseosa, en general, es conveniente expresar la ley de velocidad en términos de las presiones parciales que se relacionan con las concentraciones molares según la ecuación general de los gases. Por ejemplo, en el caso que se escribe entonces que la velocidad va a ser función de las presiones parciales y no de las concentraciones como vemos acá. La ley de velocidad se determina experimentalmente. No existe una manera a priori que permita, a partir de la estequiometría de la reacción, conocer la ley de velocidad en reacciones complejas. Solo es posible en casos de reacciones que transcurren en una sola etapa, como se discutirá más adelante. Esta consideración implica que, para cualquier proceso en general, la ley de velocidad debe obtenerse de un estudio sistemático y experimental de la cinética en estudio. Por ejemplo, todas las concentraciones iniciales son a tiempo cero, K es la constante de velocidad, y alfa y beta no son coeficientes estequiométricos como A y B.
sino que se determinan experimentalmente y pueden ser números enteros o fraccionarios, donde las unidades de K van a ser unidades de concentración y de tiempo. En la tabla siguiente, que es una tabla sacada del Maron y Pruton, se muestra que la ley de velocidad pueden intervenir las concentraciones o presiones de reactivos y a veces las de reactivos y productos. En los casos en que la ley de velocidad intervenga en los denominadores de la misma, la concentración de un reactivo y producto se dirá que estas especies inhiben la reacción. Por ejemplo, acá, estas especies van a ser también inhibidoras de la reacción, como puede ser esto de acá, o como puede ser en este caso el hidrógeno. ¿Bien? Las reacciones químicas evolucionan a través de una serie de etapas o canales de reacción desde la condición de reactivo a la de productos o productos. Se define entonces como mecanismo a la sucesión de procesos asociados a esta transformación. Si la reacción ocurre en una sola etapa, se dirá que el mecanismo es simple. Esto implica que los reactivos pueden convertirse en producto en un único encuentro entre las moléculas de reactivos. Se define entonces también como molecularidad al número de moléculas o especies o átomos que participan en una reacción elemental. Así, por ejemplo, para una reacción que se produzca en una sola etapa, como puede ser la formación del ácido iodídrico, esta reacción elemental es bimolecular, mientras que la mayoría de las reacciones pueden transcurrir en varias etapas sucesivas, como será la formación del ácido bromídrico, donde tenemos un mecanismo de reacción. La iniciación es una reacción unimolecular, mientras que tenemos la propagación y la interrupción. O sea que vemos que para la formación del ácido iodídrico, a pesar de que los dos son halógenos, la formación del ácido hidrídico se lo hace en una reacción elemental bimolecular, mientras que la formación del ácido bromídrico tiene muchas etapas hasta su finalización. Donde las últimas, como vemos, son reacciones bimoleculares y la de iniciación es una reacción unimolecular. Todo esto son modelos teóricos a partir de hechos experimentales. Denominamos orden de reacción y acá vamos a ver si nosotros tenemos una reacción genérica cualquiera donde A y B son los reactivos y C y D son los productos, si la ley de velocidad me dice, se puede escribirse de la siguiente manera, o sea, K como A elevado a la alfa, B elevado a la beta, donde los exponentes alfa y beta pueden ser mayores, menores a 0 y a un fraccionario, a los exponentes a los cuales están elevadas estas concentraciones cuando la ley de velocidad adopta esta forma indicada por la ecuación de velocidad, se denominan órdenes parciales de la reacción. Y a la suma de los órdenes parciales se denomina el orden total de la reacción. Así, el orden de reacción parcial a la potencia a la cual se cuenta elevada la concentración de una especie en una ley de velocidad. El orden de alfa con respecto a A y beta con respecto a B. El orden total va a ser la suma de alfa más beta más los que están implicados. Alfa y beta no son coeficientes estequiométricos, sino que se determinan experimentalmente y pueden ser números, como ya hemos dicho, enteros o fraccionarios. El orden de una reacción se caracteriza la dependencia cinética formal que existe entre la velocidad de la reacción y la concentración de las sustancias reaccionantes. Por ejemplo, en esta reacción de formación del ácido iodídrico, nosotros tenemos que un mol de ácido de hidrógeno más un mol de yodo me da 2 moles de ácido iodídrico. Experimentalmente se determinó que las reacciones de primer orden con respecto al yodo, de primer orden con respecto al hidrógeno, por lo tanto el orden total es de orden 2 y la ley de velocidad queda descrita de esta manera. En cuanto a la formación del trióxido de azufre, vamos a ver que parte de 2 moléculas de dióxido de azufre y de una de oxígeno.
Es una reacción homogénea, fíjense, porque todos están participando en el mismo estado de agregación. Experimentalmente se determinó que las reacciones de tercer orden con respecto al dióxido de azufre, de primer orden con respecto al oxígeno, por lo tanto el orden total va a ser de orden 4 y la ley de velocidad va a ser descrita de esta manera. En el caso de la descomposición del amoníaco, podemos ver que experimentalmente se determina que es de orden 0 con respecto al amoníaco. Por lo tanto, el orden total va a ser igual a 0, la ley de velocidad va a ser igual a B por K elevado a la concentración de amoníaco elevado a la 0, que todo número elevado a la 0 es igual a 1, por lo tanto, la ley de velocidad es directamente la constante de velocidad, no depende de la concentración de reactivos. Se puede observar entonces que en los dos últimos ejemplos, 2 y 3, los órdenes de reacción no coinciden con los coeficientes estequiométricos. Por lo tanto, esa coincidencia entre el orden de reacción con los coeficientes estequiométricos es totalmente aleatoria. Entonces, resumiendo, vamos a ver entonces que la ley de velocidad es una formulación experimental. El mecanismo siempre es la mejor interpretación que se propone con las herramientas de análisis que se disponen, y la ley de velocidad es un hecho fáctico que surge de la experiencia, pero el mecanismo es la mejor hipótesis para explicar este comportamiento. Puede existir más de un mecanismo que pueda conducir a la misma ley experimental. La elección de la hipótesis del mecanismo debe apoyarse en la identificación y caracterización de todos los intermediarios posibles que se generan o producen en una reacción compleja. La hipótesis de un mecanismo puede ser rebatida o abandonada si mejora la calidad de la información experimental y o teórica. ¿Cuáles son los métodos experimentales para determinar la velocidad de una reacción? La medida de la velocidad requiere de la determinación de la concentración instantánea de las especies, de las diferentes especies. Es necesario determinar el perfil de concentraciones de reactivos o productos a medida que progresa la reacción. La concentración de las especies participantes puede evaluarse por métodos químicos o físicos. Bien, cuando hablamos de métodos, estamos hablando, si nosotros tenemos cualquier reacción y establecemos la ecuación de velocidad, necesitamos, si aplicamos métodos químicos, primero, la medida de la concentración se va a realizar extrayendo muestras de reacción en el recipiente de reacción. Por ejemplo, en el práctico de saponificación de ésteres, si alguno lo ha hecho, o recuerdan o pueden leer en sus cartillas de laboratorio, lo que se hace es largar un tiempo el cronómetro, apenas se prepara la mezcla de reacción, o sea, se mezclan los reactivos para que empiecen a producir productos, y a distintos tiempos se va extrayendo una porción de esa mezcla y se realizan a medida en estos tiempos, se detiene el proceso y lo que se hace es por distintas técnicas, en el caso de saponificación de éster, lo que se hace es, primero se corta la reacción, ¿sí? Con determinados reactivos que haga que se detenga la reacción, como puede ser, por ejemplo, en el caso de saponificación de ésteres, que es el acetato de etilo más el hidróxido de sodio, se agrega ácido clorhídrico, neutralizamos todo el hidróxido que hay y determinamos cuál es la concentración que queda en ese momento de ácido clorhídrico por una retrotripulación. Y luego lo que se hace es la medida, se determina de esa manera, indirectamente, la medida absoluta de la concentración de ese reactivo a ese tiempo. En el caso de los métodos físicos, las medidas se hacen directamente en el recipiente de reacción, se mide una propiedad física que experimenta algún cambio durante la reacción, por ejemplo, en el práctico de la descomposición de cristal violeta se usa el método espectrofotométrico y basándonos en la ley de Lambert y Beer, donde relacionamos la absorbancia con la concentración del reactivo, se lo va midiendo a distintos tiempos el cambio de la variación de ese reactivo a medida que pasa el tiempo. Y por último, la medida relativa de concentración mediante una curva de calibración, como por ejemplo, determinamos la absorbancia en función de esa concentración. Otro de los métodos que se pueden hacer, los métodos físicos, son por cambio de presión,
por métodos dilatométricos, o sea, cambio de volumen, son para reacciones en fase gaseosa, métodos ópticos, como ser la espectroscopía, que puede ser la espectroscopía UV visible, índices de refracción, la polarimetría, métodos electroquímicos, como puede ser conductimetría, potenciometría, etcétera, u otros métodos, como puede ser espectroscopía de masa, cromatografía, resonancia magnética. En un análisis de tiempo real, se analiza para reacciones rápidas un método que se denomina método de relajación. Se analiza la composición del sistema mientras la reacción está ocurriendo. Para ello se aísla una pequeña muestra y se estudia la solución completa directamente. En un método de flujo, ¿sí?, se deja que el sistema alcance el equilibrio, luego se perturba y se lo desplaza del equilibrio dejándolo volver nuevamente. Se estudian estos cambios en los reactivos y la respuesta en los productos. Y las técnicas son de gran velocidad, por ejemplo, un osciloscopio. Las formas de perturbar, cambio brusco de presión, de temperatura, un choque supersónico, un campo eléctrico o irradiación de alta intensidad. Los tiempos de perturbación son tiempos, como ustedes verán, tiempos cortísimos, 10 a la menos 6 segundos, 10 a la menos 7. En toda investigación cinética es necesario medir, o sea, una vez que ya hemos determinado por algún método la velocidad de la reacción, bien, ahora vamos a ver cómo procesamos esos datos. Entonces, en toda investigación cinética es necesario medir la concentración de algunos de los reactivos a distintos tiempos. La concentración puede determinarse o sacando una muestra del recipiente, como ya hemos visto, como por ejemplo en un método químico, o interrumpiendo la misma y titulando, o puede ser midiéndolo directamente con otra propiedad. O sea, ya hemos visto que pueden ser por métodos físicos y métodos químicos. ¿Cómo analizamos estos datos experimentales? Puede ser o por los métodos de diferenciación o por los métodos de integración. El método de diferenciación se basa en representar los datos de la concentración en función de tiempo y luego trazar tangentes a las curvas a distintos tiempos. En el caso de este que estamos presentando acá, las curvas, las tangentes se van a hacer en la velocidad inicial. Lo que se hace entonces, se establece la ley de velocidad, se toma el logaritmo en ambos miembros, se reemplaza esos valores de velocidad que voy tomando a tiempo cero, se los reemplaza acá, se realiza la gráfica, la cual se hace con respecto a las distintas concentraciones iniciales, como verán. Entonces se grafica el logaritmo neperiano de la velocidad que se ha tomado a tiempo cero, con respecto a y se reemplaza acá la concentración inicial de reactivo. ¿De dónde? De la pendiente vamos a sacar el orden de reacción y de la ordenada al origen vamos a sacar la constante de velocidad. En el caso de que la vayamos midiendo, o sea, dejemos que transcurra la cinética, lo que vamos a hacer es tomar la pendiente a distintos tiempos. Entonces, para cada tiempo vamos a tener una determinada concentración. Entonces, tomamos la tangente a distintos tiempos, tomamos el valor de la concentración a cada uno de esos tiempos, sacamos la pendiente, reemplazamos acá la velocidad correspondiente a cada velocidad con la concentración correspondiente. Reemplazamos acá en la ley de velocidad, graficamos logaritmo de velocidad en función de la concentración, entonces vamos a sacar un orden de reacción que en este caso va a ser con respecto al tiempo y el logaritmo neperiano de la constante de velocidad. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estos dos métodos? La diferencia va a ser que en el caso de que no haya formación de productos que puedan inhibir la reacción o que estos productos vuelvan a reaccionar entre ellos para volver a dar los reactivos, ahí sí vamos a tener diferencia entre el orden con respecto a la concentración y el tiempo. Si esto no ocurre, van a dar los órdenes iguales. Cuando tenemos el segundo procedimiento que vamos a aplicar es el método de integración.
En este método se parte de una ecuación cinética, por ejemplo, y se supone aplicable a la reacción en estudio aquella ecuación se transforma por integración en otra que relacione la concentración con el tiempo en forma explícita y luego se compara con la variación experimental de la concentración con respecto al tiempo. Si hay una buena concordancia, se puede determinar el valor de la constante de velocidad por un método gráfico. Si no hay buena concordancia, es necesario buscar otra ecuación cinética que responda a nuestros datos experimentales. Por ejemplo, para una cinética de primer orden, yo tengo, por ejemplo, una reacción de reactivos que se transforman en producto. A tiempo cero yo voy a tener la concentración inicial de reactivo como A. Pasado un tiempo t, yo voy a tener A menos X con la formación de X producto. De ahí, la ecuación de velocidad con respecto a A va a ser igual a menos la diferencial de A menos X con respecto al tiempo, va a ser igual a dx con respecto a dt para los productos. Y esto va, la ecuación de velocidad va a ser K por A menos X elevado a la 1, porque suponemos que la cinética es de primer orden. De luego, entonces, reordenando esta ecuación, me va a quedar la diferencial de A menos X sobre A menos X igual a K por dt. De acá resolvemos integrando, nos va a quedar el logaritmo neperiano de A menos X igual a K por T más constante. ¿Cómo sacamos esta constante? Particularizamos que a tiempo cero, o sea, t igual a 0, el logaritmo neperiano de a, x es igual a 0. Por lo tanto, la constante va a quedar igual al logaritmo neperiano de a. Por lo tanto, reordenando, nos queda para una cinética de primer orden, la ecuación va a ser igual logaritmo neperiano de a sobre a menos x igual a k por t. Si yo grafico, esto va a ser una ecuación de una recta que parte del origen de coordenada. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que a tiempo cero, x es igual a 0. Por lo tanto, a logaritmo neperiano de a de 1 es igual a 0. Entonces, sí lo tengo que considerar al punto 0, 0. Y de ahí tomamos de la pendiente, encontramos el valor de K. En el caso de una reacción de segundo orden, va a quedar a tiempo cero, yo voy a tener A menos X y voy a tener B menos X para darme X. A tiempo cero yo voy a tener la concentración de A para el reactivo A, la concentración de B para el reactivo B y 0, X igual a 0 a tiempo cero. Si A es igual a B, entonces la ley de velocidad me va a quedar como la constante de velocidad por A menos X por B menos X. Donde me va a quedar que el diferencial de X con respecto a T va a ser igual a K por A menos X al cuadrado. Si yo distribuyo acá, me va a quedar diferencial de X sobre A menos X al cuadrado va a ser igual a K por dt. Integro y la integral me va a quedar igual a 1 sobre T a 1 sobre A menos X igual a K por T más constante. A tiempo cero, X igual a 0, la constante me va a quedar igual a 1 sobre A. Entonces, la ecuación de velocidad de segundo orden, cuando las concentraciones de A y B son iguales, me va a quedar X sobre A menos X igual a AK por T. De nuevo, punto 0, 0 lo tengo que considerar porque a tiempo cero, X es igual a 0. Por lo tanto, es una recta donde de la pendiente va a ser igual a A por K. Como conozco el valor inicial de A, me va a quedar igual. De acá puedo sacar el valor de la constante de velocidad. En el caso de la cinética de segundo orden, pero cuando no son iguales las concentraciones, la integral me va a quedar de esta manera. Si nosotros acá desarrollamos, nos va a quedar que 1 sobre A menos X por B menos X igual a una constante L por un algoritmo matemático sobre A menos X más K por B menos X. Nosotros sabemos que la integral de las fracciones parciales nos va a quedar de esta manera, por lo tanto, esa integral va a quedar resuelta como 1 sobre B menos A, que es una constante que sale fuera de la integración, por el logaritmo neperiano de B menos X sobre A menos X igual a K por T más constante. A tiempo cero, X es igual a 0, por lo tanto la constante es igual a este valor que vemos acá, y la ecuación de velocidad nos queda resuelta de esta manera. Para una ecuación entonces de tercer orden podemos tener varios casos.
Por ejemplo, en el caso que yo tenga 3 reactivos que me van a dar productos, va a estar expresada de esta manera la ecuación de velocidad. Cuando tengo 2 reactivos, pero en este caso tengo que B es de segundo orden y A es de primer orden, el orden total va a ser igual a 3, o cuando solamente dependa de un reactivo y el orden total sea igual a 3. Nosotros vamos a volver a instalar la ecuación de velocidad y nos va a quedar de esta manera resuelta para una ecuación de tercer orden. Pero eso va a depender de los datos experimentales y de cuáles sean los reactivos participantes. Por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, una reacción de orden 0, nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Donde B va a ser igual a K. Una reacción no depende de la concentración. Acá sí, para un orden 1, como ya hemos visto. Y así sucesivamente tienen varios ejemplos para distintos órdenes de reacción. ¿Qué es el tiempo de vida media? El tiempo de vida media es el tiempo necesario para que desaparezca la mitad de la sustancia original. Una característica útil de la velocidad de reacción química de primer orden, por ejemplo, en este caso para una cinética de primer orden, es el tiempo de vida media de una sustancia, el tiempo necesario para que la concentración de un reactivo decaiga a la mitad de su valor inicial. El tiempo para que A, por ejemplo, en una reacción disminuya de A sub 0, que es inicial, el valor inicial, a un valor de un medio de A sub 0. En una reacción, entonces, para una reacción de primer orden, entonces nosotros reemplazando el valor X por el valor de A sobre 2, me va a quedar que el tiempo de vida media no va a depender de las concentraciones, sino directamente va a ser igual al logaritmo neperiano de 2, que es 0,693 sobre K. El periodo de vida media de una reacción de primer orden es independiente de la concentración inicial. Por ejemplo, si nosotros tenemos en este cuadro la descomposición térmica de la acetona, podemos ver que el tiempo de vida media prácticamente no varía o están dentro de los mismos rangos para distintas concentraciones iniciales de A. En el caso de una reacción de segundo orden, el tiempo de vida media va a estar dado como 1 sobre Ka, o sea, es la inversa de la constante y de la concentración inicial. Si nosotros observamos para la saponificación del butirato de etilo mediante hidróxido de bario a 20 grados centígrados, podemos ver entonces que a 0 vamos a tener igual a 0 K2. Pero vamos a ver entonces cómo varía, que prácticamente se mantiene constante la K2, o sea, la constante de velocidad, pero sí vamos a ver cómo es la variación tanto de un reactivo y de productos para sacar el tiempo de vida media. El tiempo necesario, entonces, de vida media, lo podemos poner como el tiempo de vida media, por ejemplo, para esta reacción, va a ser igual a 3 medios de 1 sobre K por A cuadrado. ¿Sí? La cinética de una reacción, por ejemplo, que va a ser 2 moléculas de monóxido de nitrógeno en presencia de hidrógeno, que me da dióxido de nitrógeno, el óxido de nitrógeno 1 más agua a 826 grados centígrados, podemos ver entonces cómo varía, que no hay una regularidad según sean las presiones iniciales, tanto de hidrógeno como del monóxido de nitrógeno, que esta sería para una reacción de tercer orden. Así, nosotros entonces podemos relacionar que según sean los órdenes de reacción, vamos a ver entonces, van a ser las distintas tiempos de vida media a usar. Por lo tanto, la diferencia de una reacción entonces de primer orden con respecto a las otras es que la vida media de una sustancia en una reacción de segundo orden va a variar con la concentración inicial, inversamente.
Una consecuencia práctica de esta dependencia es que las especies decaen por reacción de segundo orden, pueden persistir en concentraciones bajas por largos periodos porque sus vidas medias son largas cuando las concentraciones son bajas. En general, para una reacción de orden enésimo, la vida media se relaciona con la constante de velocidad y la concentración inicial inversamente proporcionales. Entonces, para un proceso elemental, nosotros vamos a ver reacciones complejas. Por ejemplo, las reacciones reversibles, donde los reactivos se transforman en producto alcanzando un equilibrio y no se van a convertir totalmente en producto. Por ejemplo, para una reacción de primer orden, podemos poner como ejemplo la inversión de una glucosa alfa en glucosa beta. Una reacción de primer y segundo orden podemos verlo entonces de primer orden cuando A se transforma en B y C, y de segundo orden cuando es la reacción inversa. Así podemos ver entonces, por ejemplo, la reacción de un ácido más un alcohol, que me da un éster más agua, va a ser una reacción de segundo orden, tanto inversa como directa. Las reacciones reversibles transcurren por una combinación de procesos elementales. Por ejemplo, si nosotros tenemos una reacción de A a B con una constante K1, donde A va a ser la concentración inicial de A, y la reacción inversa la vamos a poner con la constante K2. La reacción directa va a ser igual, la velocidad de la reacción directa va a ser igual a K1 por A menos X, y la ecuación de velocidad de la reacción inversa va a ser la velocidad de K2, va a ser la velocidad de la reacción inversa igual a K2 por X. Lo resultante va a ser la diferencial de X con respecto a dt, va a ser igual a K1 por A menos X menos K2 por X. En el equilibrio nosotros sabemos entonces que la velocidad de x con respecto a t es igual a 0, porque tanto la velocidad inversa es igual a la velocidad directa, y donde las concentraciones x va a ser la concentración de x en el equilibrio, por lo tanto podemos poner la igualación de K1 por A menos x en el equilibrio igual a K2 por x en el equilibrio. Reordenando y reemplazando nos queda que la relación de K1 sobre K2 va a ser igual a la concentración de X en el equilibrio sobre A menos X en el equilibrio, y esto no es otra cosa que la constante de equilibrio termodinámica. ¿Dónde va a ser la constante de equilibrio termodinámica? Cuando yo exprese estas concentraciones como actividades. Por lo tanto, nosotros podemos despejar de acá K2 y poner igual a K1 por A menos XE sobre X del equilibrio. Diferencial de dx sobre dt va a ser igual a K1 por A sobre X del equilibrio por X del equilibrio menos X. Reordenando me va a quedar que X del equilibrio sobre A va a ser la constante, ¿sí? Donde la integración me va a quedar igual al logaritmo neperiano de x en el equilibrio sobre x en el equilibrio menos x igual a K1 por t. Por lo tanto, derivada de x con respecto a t va a ser igual a k por a menos x, y el logaritmo neperiano nos va a quedar al final que va a ser igual al logaritmo neperiano de a menos x de a sobre a menos x igual a k por t, que sería lo que estamos viendo acá para una reacción de primer orden. Cuando se nos producen reacciones de la forma que A me da B y B me da C, se vamos a denominar reacciones consecutivas, ¿sí? Que se originan cuando aparecen productos intermedios. En este caso, cada etapa posee su velocidad y su constante de velocidad propia. Además, si medimos alguna de estas velocidades o la combinación de todas ellas, se observa que dependen de magnitudes relativas de sus constantes de velocidad en cada etapa. Por ejemplo, en la etapa de A a B vamos a poner K1 y a la etapa de B a C vamos a denominar K2. A tiempo cero vamos a tener A, la concentración inicial, 0 y 0 obviamente. A tiempo T vamos a tener A menos X, X menos Y y por último la formación de Y.
Es un hecho bien establecido que cualquier secuencia de reacciones de velocidad variable, la más lenta es la que determina la velocidad global, lo cual lógicamente es forzoso, puesto que en cualquier etapa tiene que esperar a la otra para proseguir. En consecuencia, si en una reacción, tal como estamos viendo, K1 es mucho mayor que K2, la conversión de B a C determinará la velocidad de formación del producto. Por otra parte, si K2 es mucho mayor que K1, la formación de B a partir de A gobernará la velocidad y se producirá C desde B tan pronto como aparezca B. Sin embargo, cuando K1 y K2 son comparables en magnitud, la velocidad de la reacción total depende de ambas constantes y la situación se hace mucho más compleja, como podemos ver en los ejemplos que tenemos acá. La reacción, por ejemplo, una reacción consecutiva puede ser la formación de ácido acético por hidrólisis del acetato de etilo. Como podemos ver, estos son algunos de los ejemplos que tenemos experimentales, pero lo bueno está seguir la concentración de inicial con respecto al tiempo. Vemos cómo decae inicialmente la concentración de A y a medida que va cayendo la concentración de B, va aumentando la concentración de B hasta alcanzar un máximo, donde inmediatamente también va formándose C, y a medida que sube la concentración de B, vemos que sube la concentración de C, vemos que hay un decaimiento de la concentración de B. El orden más elevado es un tratamiento matemático que se hace tan difícil que es preciso recurrir a artificios para encontrar una solución del proceso cinético. Sin embargo, cierto número de reacciones consecutivas han podido resolverse y apoyan la validez general de poder expresar una ecuación de velocidad en base a estos datos que podemos obtener experimentalmente. En el caso de las reacciones paralelas, las sustancias que reaccionan, en lugar de proceder en una dirección dando un conjunto de productos, siguen caminos y producen una variedad de ellos. Por ejemplo, si nosotros tenemos A más B, en lugar de darme directamente C con una constante de velocidad K1, me da a su vez también simultáneamente el producto D con una velocidad K2. A tiempo cero yo tengo los reactivos iniciales A y B. A tiempo t vamos a tener a menos x y b menos x y la formación de x. Si nosotros tenemos para c, el diferencial de c con respecto a t va a ser igual a k1 por a menos x por b menos x. En el caso de d va a ser una k2 también por a menos x por b menos x. La velocidad de desaparición de los reactivos va a estar dado por esta velocidad diferencial de x con respecto a diferencial de t, va a ser K1 más K2 por A menos X por B menos X. Y la relación de las diferenciales de C con respecto a D va a ser la relación de sus constantes. Las reacciones paralelas son muy comunes, en especial en química orgánica. La reacción que da la máxima cantidad de productos se designa por reacción principal, mientras que las restantes se denominan laterales. Por ejemplo, en el caso de la nitración del fenol, se forman para y ortonitrofenoles simultáneamente desde el fenol y el ácido nítrico mediante estas reacciones que estamos viendo. Si designamos A y B a las concentraciones iniciales de fenol y ácido nítrico y X las cantidades que se forman de orto y parafenol, la reacción de la velocidad, la ecuación de velocidad del parafenol va a ser K1, del ortofenol K1 por A menos X, B menos X, y del para va a ser K2 por A menos X por B menos X. En consecuencia, si seguimos la desaparición de los reactivos, se halla que la suma de las constantes de velocidad a partir de las velocidades de formación de productos individuales es posible obtener la relación de K1 sobre K2. De esta suma y el cociente se evalúan los constantes individuales. ¿A qué se denominan reacciones pseudomoleculares? Cuando uno de los reactivos se encuentra en exceso, su concentración permanece constante durante toda la reacción. De manera que si nosotros tenemos una reacción A más B por una K2 me va a dar C, a T0 yo tengo A y B. A T sub T me va a dar A menos X, B menos X igual a K. La velocidad
la ecuación de velocidad va a estar dada por la constante K de velocidad, por la concentración de A elevado a la alfa, por la concentración de B elevado a la beta. Si se trabaja en exceso con uno de los reactivos de tal manera que su consumo no implique cambios significativos en su concentración, entonces esta puede tomarse como constante y el orden global se reduce al de la otra especie por defecto. Si el sistema se prepara de tal manera que la concentración de A es muchísimo menor que la concentración de B, como podemos ver acá, podemos tomar a B como constante. Entonces, para la concentración del compuesto C al tiempo t, se observa que la concentración de B, de concentración de C elevado a la B a tiempo t, va a ser mucho mayor que la concentración inicial. Entonces, la ley experimental adopta la forma siguiente. La velocidad es igual a la K de la reacción pseudomolecular por la concentración de A elevado a alfa. ¿Sí? Con esta constante va a ser igual a esa K2 por la concentración de B. El análisis de los perfiles de concentración de la especie en defecto permitirá obtener el orden parcial de la misma. Cuando alfa sea igual a 1, la cinética será de pseudo primer orden. Un ejemplo clásico de las reacciones de pseudo primer orden pueden ser la cinética química de la inversión de la sacarosa catalizada por ácidos. Si yo tengo la sacarosa catalizada por ácido, obtengo la fructosa y la galactosa, donde la ley experimental va a ser igual a la K de pseudomolecular por la concentración de la sacarosa. Ahora, la K de la pseudomolecular depende tanto de la concentración de protones, en este caso, catalizador que no se consume en la reacción del agua, y el tiempo medio se modificará con la concentración del catalizador y la concentración de agua. En el caso en que la reacción se lleve a cabo en mezclas de agua, etanol o agua y acetona, se puede regular la cantidad de agua. Cuando es muy baja, en el estudio detallado con las concentraciones de protones muestra que a concentraciones no muy elevadas de sacarosa en soluciones acuosas, la cinética es de primer orden en protones en soluciones diluidas del ácido. ¿A qué denominamos estado estacionario? La aproximación al estudio de reacciones que incluyen productos intermedios en concentraciones pequeñas, podemos establecer en este estudio un mecanismo mediante la hipótesis de trabajo. De esta hipótesis debe surgir la expresión de la ley de velocidad. La sola coincidencia entre el resultado de estas consideraciones con la ley experimental puede ser una buena coincidencia. Más aún, distintos mecanismos pueden conducir al mismo tipo de expresión que la ley experimental y esto no significa que todos sean válidos. La confirmación del mecanismo depende de la calidad de la información, pero sobre todo de la caracterización e identificación de los intermedios de una reacción. Consideremos la reacción de A, que me da B, mediante una constante 1, y ese B se descompone en C para una K2. El diferencial entonces puede ocurrir que el intermediario B sea muy reactivo, de tal manera que el mismo no se acumula en concentraciones considerables comparada con A y C. Si la velocidad en la cual se forma B debe ser comparable a la que desaparece, entonces su concentración neta puede ser lo suficientemente pequeña y relativamente constante. Esta consideración es la base para enunciar la hipótesis del estado estacionario. Esta hipótesis establece que la velocidad neta de producción del intermediario de reacción o de los intermediarios cuando hay más de uno es aproximadamente cero, por lo tanto la concentración estacionaria o en estado estacionario de B es prácticamente constante. Es importante tener presente que esta hipótesis no se puede aplicar a reactivos y productos de la reacción, pero puede aplicarse a los intermediarios reactivos que se postulan en el mecanismo. Si se considera un mecanismo propuesto donde el diferencial de B sobre T es aproximadamente 0, entonces a velocidad es igual a 0, por lo tanto, K1 por la concentración de A menos K2 por la concentración de B. Si yo relaciono que esto es igual a 0, encuentro que la relación de las concentraciones de B a A va a ser igual a la relación de sus constantes de velocidad. Y de acá puedo determinar la concentración de B.
vez establecido cuáles son las reacciones complejas y descripta ellas, veamos cómo influye ahora el efecto de la temperatura en una velocidad de reacción. La temperatura afecta de manera significativa la mayoría de las reacciones químicas. En general, es posible observar los distintos comportamientos según el tipo de sistema que se estudie. Estos gráficos que estamos observando son comportamientos experimentales de reacciones que son afectadas de distinta manera por un cambio de temperatura. En este caso, por un aumento de temperatura. En algunos aumenta la constante de velocidad, en otros vemos que llega a un máximo y luego desciende, en otros vemos que hay un descenso de la velocidad. Este comportamiento lo estudió Arrhenius en 1889 y él observó experimentalmente que la velocidad de la mayoría de las reacciones aumenta con la temperatura, o sea, es el caso A, de lo cual formuló que la variación del logaritmo neperiano de la constante de velocidad con respecto a la temperatura era igual a una determinada energía, que vamos a llamar E sub A, sobre la constante universal de los gases y era inversamente proporcional al cuadrado de la temperatura, donde esta energía es independiente de la temperatura, depende solamente de las características del reactivo. Y su integración de esta expresión nos conduce a que el logaritmo neperiano de K es una constante de integración menos la energía, llamada ahora vamos a llamar como energía de activación sobre RT, y esto nos da de la forma que K es igual a una constante A por E elevado a la menos E sub A sobre RT, donde E sub A vamos a denominar energía de activación, R es la constante universal de los gases, T la temperatura absoluta, y a esta constante A le vamos a llamar factor preexponencial. La ecuación de Arrhenius vamos a conducir a que si aumenta la temperatura, como podemos ver, aumenta K, a valores crecientes de A aumenta K, a valores crecientes de la energía de activación disminuye K. Entonces vemos que si nosotros graficamos, por ejemplo, en el caso del pentóxido de nitrógeno, para darnos 4 moléculas de dióxido más oxígeno, vemos que a medida que aumenta la temperatura, aumenta exponencialmente su velocidad. Donde E sub A es la energía mínima promedio que deben alcanzar los reactivos para convertirse en productos. Y A es el factor preexponencial, que va a ser una medida de la rapidez con que ocurren las colisiones con independencia de su energía. Ustedes saben que para que se produzca una reacción química deben colisionar los reactivos para dar los productos. Esta rapidez de esas colisiones es lo que mide ese factor preexponencial. Si nosotros integramos, establecemos logaritmo neperiano de nuevo en ambos miembros y sacamos el diferencial de K con respecto a dt, nos va a dar igual a E sub A sobre RT cuadrado, tomamos logaritmo neperiano en ambos miembros, entre K1 y K2, entre T1 y T2, podemos encontrar la expresión integrada de Arrhenius. Mediante la graficación encontramos en la pendiente la energía de activación y también podemos determinar si el comportamiento de la velocidad de una reacción con respecto a su temperatura mediante esta expresión. La ecuación empírica de Arrhenius me dice que a mayor energía de activación, más pequeña será K, más lenta será la reacción. Reacciones rápidas van a tener pequeños valores de la energía de activación. Una energía de activación alta significa que la constante de velocidad depende marcadamente con la temperatura. Bien, con esto terminamos la primera parte de la energía cinética. La próxima clase vamos a ver ya directamente la cinética molecular.